dejarme cambiar la lámina. Bueno, primero que todo, me presento, soy Marcelo Ruiz Fernández, soy arquitecto de la Universidad Católica del Paraíso, tengo un posgrado en la Universidad de Chile. Soy también funcionario público de otra municipalidad, el municipio de Viña del Mar, pero hoy en día estoy acá como representante de una corporación que se llama Metropolítica. Además, soy miembro del directorio del Colegio de Arquitectos de Valparaíso y también participo en la ONG Plan Cerro, que tiene mucha acción acá en la comuna de Valparaíso. Metropolítica, haciendo una breve introducción, es una corporación sin fines de lucro que lo que pretende es conectar el desarrollo urbano con la política, entendiendo que la ciudad es un motor de transformación social y por tanto tiene que ser un objeto central de la política pública y también de la política como acción global. Creemos que los políticos en los últimos años han dejado de meterse en la ciudad y voy a tomar prestada una frase de Jacobelli, que trabaja con Alejandro Aravena Elemental, que él dice que la ciudad es un atajo para la equidad. ¿Ya? Nosotros pensamos y creemos eso y por tanto es que estamos en esta cruzada de hacer que los políticos se interesen en la temática urbana. Quiero agradecer también al municipio de Valparaíso por la invitación, felicitarlos por estar haciendo esta iniciativa. No es fácil llevar esta discusión a Valparaíso. Quiero también felicitar el plan que acaba de presentar la SECPLA. Es un plan que está en la medida de lo que una SECPLA puede hacer. Me hubiera gustado intervenir en la discusión de recién. Los municipios lo que pueden hacer es generar vialidades y modificar el plan regulador, concretamente hablando. El resto de las cosas son de la potestad del Estado. Por eso hoy en día se habla de un alcalde mayor, por la necesidad de eso. Por eso entiendo el plan que presentó Carolina y que es un plan a la medida de lo que cualquier SECPLA puede hacer. ¿Ya? Bueno, mi presentación se divide en tres partes. Primero, cómo crece la Comuna de Valparaíso. Segundo, qué soluciones existen desde nuestra óptica para enfrentar sus conflictos. Y tercero, la complejidad del liderazgo urbano en la actualidad es un tema que nos parece, como Metropolítica, fundamental tocar. Y vamos con el primer tema, cómo crece la Comuna de Valparaíso. Lo primero es importante entender cómo están creciendo las ciudades en Chile. Las ciudades en Chile están creciendo por la conjunción de cuatro factores. Lo primero es por un modelo de desarrollo que le da un crecimiento continuo al país. Eso es innegable. Este modelo de desarrollo en donde el sector privado entra con mucha fuerza, por supuesto que encuentra uno de sus aspectos más dinamizadores en la ciudad. El crecimiento continuo del año, uno podría decir del año 87 hasta la fecha, incluso con crecimiento con cierta debilidad, pero continuo al fin y al cabo, lo que produjo fue la expansión sin precedente en Chile de la clase media. La semana pasada salió un reportaje en La Tercera, en donde, de acuerdo a la última encuesta que hace Adimark, un 47% de los chilenos pertenecen a la clase media. En concreto, en el año 90 teníamos un 44% de la población bajo la línea de la pobreza, hoy en día tenemos un 14%. Y ese 30% restante entró a la clase media, entró al consumo, y eso es lo que tiene presionada a las ciudades hoy en día. La expansión del consumo, entonces, trajo también la masificación de la propiedad privada. Chile es el país con mayor cantidad de propietarios de su propia casa del mundo, proporcionalmente, del mundo. Y evidentemente planificar ciudades en donde todo el mundo tiene acceso a la propiedad privada es muy difícil. Nadie sabe cómo hacerlo en el mundo porque nadie tiene tanta cantidad de propietarios como tenemos los chilenos. Por tanto, nadie nos puede venir a decir cómo hacerlo. Tenemos que inventar nuestra forma. Además, tenemos cambios de tendencias sociales y demográficas. Hoy en día nosotros estamos complicados con la discusión respecto al acuerdo de vida en pareja. Y sin embargo, la Organización Mundial de la Salud reconoce 8 tendencias sexuales. Nosotros estamos complicados con 3, 4. Hay cambios de tendencia demográfica, la sociedad chilena se ha liberalizado, hay hogares, digamos, unifamiliares o monoparentales, hay crecimiento también de la propiedad privada. En el año 2013, por ejemplo, en Santiago se detectó que un 14% de los nuevos proyectos inmobiliarios los compraban fondos de inversión, no familias. Hay futbolistas que tienen 40 departamentos en el centro de Santiago. Es decir, hay cambios de tendencia y todo eso termina presionando a la ciudad.
Y frente a todo esto, la institucionalidad urbana que tenemos en Chile está obsoleta. Está obsoleta frente a todos estos cambios, está obsoleta frente a la velocidad del mercado. Lo que hablaba Roberto antes respecto al sectorialismo, respecto a la lógica subsidiaria para enfrentar los problemas de las ciudades, evidentemente todo eso hace que el Estado, municipios y también ministerios se vean absolutamente superados, ¿ya? Entonces, este es un diagnóstico común, podríamos profundizar en él, pero en realidad yo creo que todos lo conocen. En el año 1990, Eugenio Tironi escribió un tremendo libro, el año 99, escribió un tremendo libro que se llama La irrupción de las masas y el malestar de la élite para explicar lo que le pasaba a Chile. Este libro está tremendamente vigente. ¿Por qué? Porque la ciudad se masificó. Y como la ciudad se masificó, genera conflicto. Yo me pregunto, en el año 85, con suerte uno iba a Mendoza en bus. El año 2008 el aeropuerto de Santiago ya estaba superado en su capacidad. Entonces, este proceso de modernización capitalista, como le llama Carlos Peña, el rector de la Universidad de Portales, ha generado un crecimiento y ese crecimiento está presionando a las ciudades. Y eso es lo que nos pasa. ¿Qué podríamos hablar respecto al Gran Valparaíso? Voy a ir de una escala mayor a la menor. Primero que todo, estamos en un área metropolitana influenciada por el Gran Santiago, eso todos lo sabemos. Tenemos una paradoja que es que estamos creciendo con mucha velocidad y tenemos déficit de infraestructura. Somos el área metropolitana con mayor crecimiento en viviendas nuevas en Chile y somos la que tenemos la mayor dificultad para materializar nueva infraestructura. Por tanto, tenemos una demanda mucho más grande que la oferta de suelo. Y ese gap, ese déficit o gap, es el que nos tiene presionados, congestionados y segregados. Además, tenemos un cambio de ciclo metropolitano no detectado en el Gran Valparaíso. Fíjense que la memoria del Prembal, aprobado el año pasado, pone algunos escenarios de crecimiento en donde Viña perdía gente. Y resulta que, de acuerdo al último censo, Viña del Mar tiene 330.000 habitantes y es la quinta comuna más grande del país. Entonces tenemos un instrumento metropolitano largamente esperado, que se demoró casi 20 años en hacerse y cuando sale ya está obsoleto respecto al escenario que planteaba, lo cual es muy complejo. Desplazamiento de la centralidad, el Gran Valparaíso se hizo multicentral. Tercerización del empleo y la movilidad, este es un punto esencial que ha puesto sobre la mesa el profesor Lisandro Silva de la Universidad de Viña del Mar, pero es clave, perdimos la industria, ganamos empleo de servicio. Y evidentemente el empleo de servicio también presiona a la ciudad porque las personas que trabajan en los servicios no entran a la misma hora. Entonces este modelo fordista con el cual se planteaban los instrumentos, los estudios de capacidad vial, donde todos entran y salen a la misma hora del trabajo, ya no sirve. La gente se mueve a distintas horas. Agotamiento del stock de suelo y compactación del crecimiento. Crecemos mucho, tenemos poca infraestructura, por tanto el crecimiento se compacta en algunas áreas. Por tanto, el acceso a buenos barrios depende del ingreso. Nosotros hemos calculado que en el Gran Valparaíso, para acceder a un buen barrio, tienes que comprarte un departamento de 70 metros cuadrados que cuesta cerca de 5.000 UF y eso te pone inmediatamente en un ingreso de 2 millones de pesos, lo cual te pone en el 10% más rico del país. Y la vulnerabilidad social con un siniestro correlato con la vulnerabilidad ambiental. Los más pobres viven en lugares más peligrosos. Todo esto son la síntesis del proceso de metropolización que estamos experimentando. Pero además, en el último precenso se detectó que Chile está creciendo concentrado en algunas ciudades. O sea, tenemos un crecimiento por metropolización a las 3 áreas metropolitanas que tenemos hoy en día, que son Santiago, Concepción y Gran Valparaíso. Se nos va a sumar luego Coquimbo, La Serena y Temuco, Padre Las Casas. O sea, vamos a tener en los próximos años 5 áreas metropolitanas y no 3 como tenemos hoy en día. Y como todos saben, el Gran Valparaíso está integrado al Gran Santiago dentro de un área que se llama la macrozona central, que es la que concentra más del 50% de la población y más del 50% de la actividad productiva. Y, por tanto, como es una conurbación, el Gran Valparaíso, que tiene muchos atributos ambientales, es la que crece con mayor velocidad. Si ustedes se fijan en este gráfico hecho por Atisba Estudio Urbano, ustedes pueden ver que la variación de la tasa de crecimiento anual entre los dos periodos intercensales del Gran Valparaíso es de 1 punto, mientras Gran Santiago y Gran Concepción se quedaron estancados, o sea, crecieron exactamente lo mismo, la variación de crecimiento es 0%. Y entonces, ¿cómo se explica esto? Es muy sencillo, por la gravitacionalidad del Gran Santiago, que se produce por todas las obras que se materializan en los años 90, y eso aumenta la influencia económica de Santiago sobre Valparaíso, y lo que ocurre con eso es que nosotros terminamos de perder las industrias y nos transformamos en una economía de servicio. Por tanto, tenemos empleos que son más precarios
empleos que tienden hacia la clase media, y a su vez nos especificamos económicamente. ¿Qué significa eso? Que nos dedicamos a pocas actividades. Antiguamente fuimos una conurbación de una economía muy diversa. Hoy en día ya no. Específicamente, ¿en qué estamos? En actividades inmobiliarias, en servicios, turismo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que ha pasado. Y eso es irreversible. Y este es nuestro contexto, no solo para Valparaíso, para todo el Gran Valparaíso. Acá voy a poner un ejemplo. Aquí hay una comparación del Gran Valparaíso y Gran Concepción, diferencia. Si ustedes se fijan, en el año 92 el Gran Valparaíso le sacaba 42.000 viviendas de diferencia a Gran Concepción. En el año 2002, 45.000 viviendas, y al año 2011 le estamos sacando 70.000 viviendas de diferencia. O sea, casi doblamos lo que tradicionalmente le sacamos al Gran Concepción de diferencia. Y eso es exclusivamente la influencia del Gran Santiago. Y todo eso presiona también el crecimiento. Y mientras el Gran Santiago esté con más problemas ambientales, más presión va a haber para esta integración. Y eso es un hecho también irreversible, por supuesto, que afecta a Valparaíso. Esta es la mancha urbana del Gran Valparaíso. Estas son las vías estructurantes, muchas de ellas materializadas durante el Ministerio de Obras Públicas del Lago y después de su presidencia, pero son vías que fundamentalmente se proyectan en el PIB del 65, como el Troncal Sur, por ejemplo. Es decir, pasaron 30 años para que las vías de un plan metropolitano se vieran materializadas. ¿Qué quiere decir eso? Que la planificación opera en esos tiempos. Por tanto, lo que uno hace ahora no puede esperar verlo inmediatamente. Hay que tener harta paciencia. El Gran Valparaíso, producto del crecimiento económico en los 90, se expandió. Todas las ciudades se expandieron en los 90 producto del crecimiento económico. ¿Por qué? Porque aumenta el tamaño de la familia, aumentan los ingresos y aumenta la demanda por espacio. Además aparecieron las carreteras y apareció la masificación de los automóviles. ¿Y a dónde se expandió? Evidentemente Bosque Montemar, sector Los Pinos, sector Fundo El Rincón en Villa Alemana y Curauma. ¿Y qué es lo que pasó con eso? Como se corrieron los segmentos con capacidad de consumo, se corrió el centro desde Valparaíso a Viña del Mar. Simple geometría. Y además, en la medida que los segmentos de clase acomodada se han concentrado en el norte, han aparecido una serie de subcentros, 3 de ellos en el ámbito de Reñaca y Concón, y 1 en el Belloto para articular lo que es Villa Alemana y Quilpué. Entonces, la pérdida de la centralidad de Valparaíso se explica por el movimiento de las clases con capacidad de consumo, por el crecimiento económico. Es simplemente eso. Ahora, fíjense que si bien en los 90 se dio este crecimiento por expansión, la expansión monofuncional, es decir, la expansión solo en materia de vivienda, pero que mantiene los nodos laborales en Viña del Mar y en Valparaíso, hace que la ciudad se congestione. ¿Por qué? Porque aumentan los viajes, porque aumenta el tamaño que tienen que administrar estos centros urbanos, esta expansión monofuncional, entonces la que nos tiene congestionados, porque más gente viaja. ¿Por qué? Porque el empleo no acompaña entonces a la movilización de las viviendas. Entonces, si en los 90 crecen con mucha velocidad con Villa Alemana y Quilpué, en los 2000, fíjense lo que pasa, aquí tenemos la comparación entre los 3 censos, 92, 2002 y 2011, de la vivienda, y vemos que tanto Valparaíso como Viña del Mar aceleraron su crecimiento. Y fíjense que Valparaíso tiene una diferencia entre las tasas de crecimiento de 2,2 puntos, o sea, fue la que más aceleró, lo cual es una muy buena noticia para Valparaíso porque significa que está creciendo. Las ciudades cuando dejan de crecer es cuando tienen problemas. Valparaíso está creciendo, el problema es cómo y dónde está creciendo. Entonces, este es un plano que hice para mi tesis de magíster. Lo que se trataba de esto era identificar dónde se estaba dando el desarrollo inmobiliario. Entonces, fíjense que lo primero que se hizo en ese momento fue comparar el crecimiento del censo con la cifra de la Cámara Chilena de Construcción, y la cifra de la Cámara Chilena de Construcción dicen que en el año 2011 el 86,5% del stock de vivienda disponible nuevo eran departamentos. Eso es un signo evidente de cambio de ciclo. Pasamos de la expansión a la densificación. Cuando el stock de vivienda es casi puro departamento, cuando el suelo es caro. ¿Y cuando el suelo es caro? Cuando es escaso. ¿Y cuando es escaso? Cuando hay congestión. Porque la congestión lo que hace es que se valorizan aquellos barrios que me permiten moverme más fácil. Entonces, y lo que pasa es lo siguiente. Si estratificamos el precio de venta al año 2011 en segmentos alto, medio y bajo, va a aparecer
que aquellos departamentos que se venden a segmentos altos, o sea, sobre 40 UF metro cuadrado, se concentran en el plan de Viña del Mar y la costa de Reñaca y Concón. Y eso genera un efecto rebalse que desplaza a las clases medias que empiezan a comprar en una cuña de densificación que va hacia Quilpué, en el sector de Reñaca Alto y Gómez Carreño y, sorpresa, el corredor compuesto por Cerro Placeres, Cerro Barón, Santos Osa, Urauma. O sea, el corredor que permite que Valparaíso se conecte con Santiago y con Valparaíso. ¿Y dónde se van los más pobres entonces? Si la clase media subió a los cerros, los más pobres empiezan a concentrarse, a guetizarse en aquellos sectores que son poco accesibles, que son poco urbanizables, pero que te permiten mantenerte cerca de la ciudad. Y eso es muy grave, porque evidentemente, como a la gente más pobre le influye más el costo del pasaje en sus ingresos mensuales, de acuerdo al Ministerio de Transporte, en una encuesta hecha en el año 2013, en el Gran Santiago, las familias del decil más pobre gastan un 86% de su sueldo solo en moverse. Eso es trágico. Aquí no es tanto, pero el fenómeno es el mismo. A los más pobres les interesa el costo, el bajo valor del pasaje, a los más ricos les interesa el tiempo de viaje. ¿Ya? Entonces, los más pobres, ¿a dónde se empiezan a mover? Aquellas zonas no urbanizadas o con carencias de urbanización en donde los proyectos del mercado formal no pueden entrar y que a ellos les asegura una suerte de relación con los centros. Y eso es lo que explica el crecimiento de los campamentos en Viña del Mar y en Valparaíso. La cercanía al centro de Viña del Mar, la cercanía al Almendral. Y entonces, ¿cuál sería la foto del Gran Valparaíso hoy en día? Esta es una foto en donde están puestos los segmentos económicos de acuerdo a la clasificación que hace ADIMARC. ABC1 de amarillo, C2 verde, C3 azul, D y E en color rojo y burdeo. Esta es la foto en la actualidad. Evidentemente los barrios acomodados, o sea, los barrios de color amarillo y verde, los ABC1 y C2, están en el plan de Viña del Mar y en los barrios que tienen acceso a la costa. Y aquí aparece entonces lo fundamental que es tener acceso a la costa si yo quiero concentrar segmentos con capacidad de consumo. ¿Y a dónde entonces aparecen dos nuevos núcleos de población de clase media acomodada, que es en Villa Alemana y en Quilpué, que son aquellos que pueden pagar los peajes de la excelente infraestructura vial que tienen las comunas del interior, que es el Troncal Sur y el Merval? Y evidentemente, el hecho que estos segmentos se concentren en estos lugares, que son los lugares con mayores atributos, hacen que el resto tenga que acomodarse de acuerdo a lo que les alcanza. Entonces la clase media sube a las mesetas que están bien conectadas y los barrios bajos se concentran en las laderas y áreas deterioradas. En resumen, el 2011 el 86% de la oferta residencial son departamentos y el 70% de los proyectos orientados a clases medias están entre Quilpué y Valparaíso. Valparaíso concentra aproximadamente un 36% de los proyectos de clase media. Eso también es una buena noticia. El tema es que hay que ver qué está buscando la clase media. En cambio, el 80% de lo que se está edificando en Viña es para segmentos altos y es la comuna que tiene mayor cantidad de campamentos, tiene los campamentos más grandes. Entonces, ahí hay una paradoja que está sumamente difícil de resolver. Y por tanto, el espacio para vivienda social se ve reducido. Yo no hago viviendas sociales con suelo por sobre 2 UF el metro cuadrado. Piensen ustedes dónde queda suelo por sobre 2 UF el metro cuadrado, urbanizado, y la respuesta es lejos. Por eso están creciendo las tomas. Ahora, aterricemos en el caso de Valparaíso. Si uno pudiera definir brevemente qué le está pasando a Valparaíso, Valparaíso es una ciudad que está, a pesar de la buena noticia que está creciendo, bajo un peligro de obsolescencia urbana. ¿Por qué? Primero, por estas razones. Primero que todo, el divorcio definitivo con la actividad portuaria. Todos sabemos que Valparaíso nace como el área que permite interactuar al puerto con el resto del país. En la medida que el puerto se tecnifica, esa relación se pierde. Y hoy en día Valparaíso es una ciudad con problemas, que tiene un puerto que es muy rico y que se relaciona con el resto del país a través de una infraestructura logística de primera calidad. O sea, Valparaíso no es una ciudad-puerto, es una ciudad pobre y deteriorada al lado de un puerto. El desplazamiento de la fusión central hacia el plan de Viña del Mar, ya lo vimos. Crecimiento excéntrico, que se concentra en áreas conectadas a Santiago y Viña del Mar. Está recibiendo segmentos de clase media, pero que se quedan en estas mesetas que no participan del resto de Valparaíso. Barrios céntricos despoblados y deteriorados, me refiero al Almendral. El Almendral, de acuerdo al censo del 2002, en sus dos distritos censales, que son Plaza Victoria y Avenida Argentina, tiene aproximadamente 7.000 habitantes en un barrio donde caen 80.000. Eso es nada.
¿ya? Está especializándose en recibir segmentos socioeconómicos vulnerables en áreas sin consolidación, y eso es lo que quedó desnudado con el incendio. Los barrios céntricos deteriorados se están reutilizando como áreas de subempleo. Muchas de las nuevas tomas se organizan en torno al Almendral. ¿Por qué? Porque el Almendral es un área donde se puede trabajar, es un área donde se puede abastecer y donde se puede comprar y se puede educar a bajo costo. Y las clases medias que ha tenido Valparaíso huyen de los problemas de seguridad ambiental y social. Por eso está creciendo Curauma. Las clases medias aquí y en la Quebrada del Ají lo que buscan es seguridad. Esto lo dijo en un seminario la semana pasada, el gerente de estudio de la Cámara lo ha dicho en 2 seminarios respecto a qué es lo que están buscando las clases medias en todo Chile: seguridad social, es decir, delincuencia; seguridad ambiental, es decir, no estar expuesto a catástrofe; cercanía a la familia, cercanía al colegio y cercanía al empleo. Pero lo primero es la seguridad, y eso es lo que moviliza a las clases medias. Entonces, en la medida que las clases medias de Valparaíso crecieron, se fueron del barrio Puerto, se fueron del barrio Almendral. ¿Y dónde se fueron? Los que pudieron a Viña, el resto están subiendo a Curauma, Cerro Barón, Cerro Placer. Al año 2002, este es Valparaíso. Valparaíso tiene una comuna de tamaño enorme, ustedes lo saben, tiene cerca de 40.000 hectáreas, tiene 24 distritos censales. Ahí están los distritos censales. En rojo está la mancha urbana, el Valparaíso clásico, Laguna Verde y lo que es Placilla, Curauma. Al año 2002 tenía 275.000 habitantes, menos que el año 92, había perdido población, y 81.000 viviendas. Al año 2012, de 81.000 pasa a 103.000 viviendas, o sea, evidentemente está creciendo. ¿Cuáles son los distritos que crecen con mayor fuerza? Placilla, que creció con una tasa anual entre el año 2002 y el 2011 de un 22%, y tuvo un incremento de 17 puntos porcentuales respecto al periodo intercensal anterior. O sea, cada año creció, o sea, en total los 10 años creció un 22%. Eso es increíble, o sea, impresionante lo que está creciendo Placilla. Lo mismo Santos Osa, con 8.500 viviendas, creció una tasa intercensal de 8,9% y con un incremento respecto al periodo intercensal anterior de 6,2%. También se pega una aceleración. Barón, 4.400 viviendas y un incremento de 6,3% y una tasa de crecimiento de 5,8%. Placeres, 6.490 viviendas, también una tasa de crecimiento de 2,5% anual, o sea, digamos los 10 años, y un incremento de 2,5%. O sea, todos estos barrios son los que están acelerando y los que están explicando el crecimiento de Valparaíso. Si ustedes se fijan, es ese corredor que te conecta con Viña del Mar y con Santiago. Es decir, aquí se confirma la tesis del crecimiento excéntrico del Valparaíso, que deja a la ciudad antigua, digamos, en una dinámica que es bastante preocupante. Por tanto, los problemas están ahí. Adicionalmente, los mismos adelantos logísticos hicieron que la interacción puerto-ciudad se desplazara también hacia Placilla, y es ahí donde yo tengo actividad económica. Por tanto, una de las preguntas que hay que hacerse es cómo yo capturo la interacción que genera la actividad económica portuaria que está en Placilla. Todo el bodegaje, el almacenamiento, el negocio de los camiones, supermercados, en fin. El famoso polo de oficina, el edificio de la Corfo, en fin. Entonces, esta es la nueva clase media de Valparaíso. Contrario, entonces, a lo que es, digamos, el sueño patrimonial, la clase media no vive en las casas antiguas de Valparaíso, sino que la nueva clase media está viviendo acá, en un lugar que podría estar en cualquier lado. ¿Y por qué? Primero porque las nuevas clases medias son bancarizadas. Acceden a la vivienda mediante el crédito y es más fácil que tener un crédito en un edificio que una casa de adobe antigua que es difícil de asegurar. El acceso a la vivienda por medio de mecanismo hipotecario, proyectos de remodelación patrimonial que eran fuera del alcance de productos bancarios típicos, y la tendencia entonces es hacia el mercado inmobiliario formal. Todos los números que acabo de mostrar lo avalan, a pesar de los deseos que muchas veces los arquitectos tenemos de que ojalá hubieran políticas de renovación, pero parece que las políticas de renovación patrimonial tienen que ser más realistas. Respecto a los segmentos de peores ingresos, esto se ha visto muchas veces, lo discutimos mucho en el incendio. Todos sabemos que los barrios altos de Valparaíso y Viña del Mar han sido gestionados desde un conjunto de leyes que se focalizan en entregar propiedad
privada y no en urbanizar, y eso está en la génesis de las causas del incendio. Aquí tenemos una foto de Google Earth que me facilitó el Ministerio, la concentración de campamentos en Viña y Valparaíso. Los rojos son aquellos que no se van a erradicar. Esto estaba hecho al año 2012, no sé si habrá cambiado. ¿Y qué pasa con la urbanización desde la precariedad? Esto que en los años 60 el Estado haya decidido solucionar el problema de déficit habitacional entregando propiedad privada y no urbanizando, porque este problema supera a Pinochet. A nosotros nos encanta decir que Pinochet es el más malvado de la historia, pero en realidad este problema viene mucho antes, viene de la época de Frei Padre, ¿ya? Que ahí se parte con esto de resolver el problema del déficit habitacional mediante la asignación de propiedad privada, ¿ya? Primero, el foco en la propiedad privada, no la urbanización. Con eso, ¿qué es lo que aparece? Los trazados viales insuficientes y deficitarios. Las quebradas se empiezan a transformar entonces en áreas residuales. Se cambia este modelo de urbanización que hay entre el Piedecerro y Avenida Alemania y aparece un nuevo modelo de urbanización que es el que, por ejemplo, está en lo que se conoce como la población Nápoli en el Cerro Las Cañas. Una población que aparece en el año 1912, que en el año 1930 tiene un plano precioso de un proyecto de diseño urbano con ascensores. Y hoy lo que tenemos es una población gestada a punta de operaciones del Ministerio de Bienes Nacionales. O sea, atomización, hacinamiento y calles que nunca se construyeron. Los loteos o sea, digamos, las subdivisiones de bienes nacionales incluso hicieron desaparecer calles. Y por tanto, y esto al Ministerio de Transporte le cuesta entenderlo en su nueva política de movilidad. Porque ellos dicen que no hay que hacer más calles, pero eso es lo que pasa cuando yo hago política desde Providencia. Como no hay calles, no hay tamaños de mercado, porque los tamaños de mercado en la ciudad dependen de la accesibilidad. Por tanto, como no hay calle, no sube el negocio y la dependencia del centro y la falta de equipamiento aumenta. Por tanto, si yo quiero tener equipamiento, tengo que tener conectividad. Un Santa Isabel para operar necesita al menos 50.000 habitantes a la redonda que puedan acceder fácilmente. La fragmentación territorial de Valparaíso evita eso y eso incrementa entonces la dependencia del centro. Los más vulnerables en las peores localizaciones, eso es lo que dejó desnudo el incendio de Valparaíso. Es cierto que vivían algunas familias de clase media, pero en realidad la nueva clase media de Valparaíso está tendiendo hacia loteos distintos de mejor calidad ambiental. Este es el eje de Quebrada Jaime, debería estar desocupado, pero en general se confirma esto que no lo digo yo, simplemente también lo dice Luis Álvarez, esta siniestra asociación entre la vulnerabilidad territorial y la vulnerabilidad social. Apareció la oportunidad del incendio entonces de cuestionar algunos supuestos. El mito número uno es que Valparaíso está destinado a incendiarse. No está destinado a incendiarse, sino que ha tenido malas políticas de planificación que hacen que se incendien. El profesor Mastrantonio, yo a todas las, digamos, foros que he ido del incendio, ha dicho que hay que cortar esa gigantesca masa combustible que son todos estos bosques que están arriba. Lo ha dicho en todos los idiomas y todas las formas posibles. Mito número 2, esto se dijo en una audiencia en el Senado. Hasta las viviendas mejor construidas y más costosas se habrían quemado. Pero resulta que las viviendas mejor construidas y más costosas no están ahí. Están en Reñaca, están en la población Vergara, están en Concón. Y, oh, sorpresa, no se queman. Tercero, los barrios que se incendiaron eran de clase media. Eso no es cierto. Digamos, la mayoría de las urbanizaciones ahí se han hecho a punta de loteo irregular. Eso no es clase media ni aquí ni en la Quebrada del Ají. Entonces, no mitifiquemos más esta cosa y planifiquemos. Había tratado de nazi por decir esto una vez. ¿Qué ha pasado con la gestión inmobiliaria en el plan, en el Almendral y el aeropuerto? Porque nadie entiende cómo el crecimiento inmobiliario de Valparaíso se concentra en los cerros y por tanto en la postal, en el anfiteatro, y no en el centro, que es donde debería ocurrir. Yo no sé qué hace una torre en el Cerro Alegre, en el Cerro Barón o en el Cerro Placeres, en vez de estar en el Almendral. Primero, son áreas inseguras y con estigmatización social. Busquen un cajero abierto en el Almendral un viernes a las 10 de la noche. Están todos blindados. Todos los fiscales saben que un lugar con alto nivel de enrejamiento es porque tiene problemas de seguridad. Eso no hay que hacer ningún análisis urbano a eso. Por tanto, hay lo que se conoce como detractores de localización. Hay problemas sociales que son evidentes, que hay que enfrentarlos. Pese a que está deteriorado, el costo de suelo es alto. ¿Por qué? Porque igual es un área bien urbanizada y bien conectada. Está Errázuriz, está el Metrotren, en fin.
Alguien por ahí una vez daba cifras de 40 UF metro cuadrado en el Almendral. Entonces, esa diferencia, esa paradoja entre ser un área deteriorada, pero con alto costo de suelo, hace que sea muy difícil de enfrentar solo mediante la modificación de un plan regulador. Y además tiene una fuerte tendencia inercial, o sea, a permanecer en la misma tendencia dada por la atomización de las manzanas, la atomización de la propiedad privada de las manzanas, una normativa patrimonial que, a mi juicio, es extensa. Valparaíso tiene casi 1000 hectáreas de zona de conservación histórica. Costo de suelo caro y políticas de renovación urbana poco reales. En realidad, déjenme decirle que cualquier constructor o cualquier tipo que tenga una empresa constructora sabe que un contrato de remodelación es lo más caro que hay. Los contratos más baratos son de suma alzada, cuando son obras nuevas. Pero los contratos de remodelación son los más caros, porque tú no sabes lo que te vas a encontrar. Por tanto, el famoso subsidio de renovación patrimonial que alguna vez se dio no logró generar el efecto que se esperaba por lo mismo, porque la verdad es que son mucho más caras las obras. ¿Qué solución puede presentarse en estos conflictos? Bueno, primero, esto a nivel general del Gran Valparaíso, es momento de acelerar la inversión en infraestructura urbana. Ya dijimos que producto de las dificultades de la infraestructura y el enorme crecimiento que tiene el Gran Valparaíso, la demanda se termina concentrando en algunos puntos y eso encarece el suelo y genera segregación. El Gran Valparaíso presenta un enorme déficit de infraestructura urbana que compromete el crecimiento con equidad. Las grandes obras viales hechas a partir de 1994 fueron proyectadas en el PIB de 1965. Lagos, cuando fue ministro de Obras Públicas, cuando fue presidente, agotó todo el stock de obras planificadas y evaluadas que habían. Después Goldborn trató de hacer algo similar, pero no había más obras proyectadas. Por tanto, lección, si yo quiero licitar, primero tengo que tener planificado, y la planificación se demora. Para que el Gran Valparaíso pueda generar oportunidades sociales, hay que iniciar un nuevo ciclo de inversión urbana, está claro. Este ciclo de nueva inversión debe focalizarse en la ciudad existente y tiene que rescatar pasivos urbanos, o sea, barrios abandonados. Por tanto, como se ha dicho hasta el cansancio, el problema no está en la regulación, sino que está en la falta de inversión. Modificar planes reguladores es barato. Modificar un plan regulador me sale de 300 millones, 400 millones. Entre las cinco comunas, ya, no voy a superar, no voy a alcanzar el costo de una vía. Si yo modificara el plan regulador de todas las comunas del Gran Valparaíso. Fíjense que Viña del Mar, la Carola lo sabe bien, también desarrolló un plan de conectividad, valía 100.000 millones de pesos. ¿Cuánto tiene el Fondo de Desarrollo Regional? 60.000 millones para todas las comunas. O sea, todas las comunas tenemos un problema de vialidad, todas las comunas tenemos problemas de congestión. Pero los problemas, o sea, la solución a esto no está en la modificación de los planes reguladores, está en la inversión pública, y esto cuesta entenderlo. Visión debe considerar el enfoque global, abordando todas las dimensiones del territorio y no solo aquellas que a veces conviene ver. ¿Qué es lo que pensamos nosotros en concreto para Valparaíso? Primero, tenemos que generar proyectos que sean capaces de cambiar tendencias, son proyectos inductores y son proyectos fundamentalmente del espacio público. Segundo, foco en la ciudad existente. No puede ser que yo piense gastarme la plata en la avenida del Camino del Agua, que me sale, no sé, 40.000 millones, ¿sabes cuánto sale? 30.000 millones. ¿Cuánto? 60.000. Cuando tengo los problemas mucho más, o sea, un poco más abajo y de una ciudad que es súper precaria. El foco tiene que estar en la ciudad existente. Además que urbanizar es caro. Es mucho mejor socialmente reutilizar la ciudad que está urbanizada que hacerla crecer más arriba. Por supuesto que la equidad y la integración social tiene que ser el foco de todo este plan de inversión. En general, el espacio público es digamos, por definición, integrador. Recuperación de espacios públicos, paisajística y ambiental. La recuperación ambiental de Valparaíso es clave. Luis Álvarez ha dicho que Valparaíso es una ruina ambiental porque tiene interrumpidos sus corredores entre el Almendral y la parte alta. Es clave esta recuperación. Conectividad intermodal. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Bueno, este es un mapa de Valparaíso. El color rojo significa todas aquellas manzanas que tienen alta concentración de segmentos D y E, o sea, casi todo, salvo algunas partes del plan y del cerro Placeres. Y acá enramadita. Cerro Alegre, Cerro Llavista y Playa Ancha. El resto es todo D y E, los segmentos más pobres. Bueno, todo el mundo sabe, nosotros en Metropolítica hemos escrito columnas hasta el cansancio, somos contrarios al famoso T2. ¿Por qué? Porque el T2 compromete el activo económico territorial más importante de esta ciudad, que es el borde costero.
Yo les quiero contar que cuando en Viña del Mar se hizo el Plan Estratégico de Turismo con Adimarc, se detectó que el 75% de las personas que vienen de Santiago vienen a pasear frente al mar. Otra actividad de casino, eso, todo el resto se subdividía en el 25% restante. 75% de las personas vienen a pasear frente al mar. Esa es la economía de Gran Valparaíso. El T2 no le deja nada a Valparaíso, pero a cambio ocupa el principal activo, que es el borde costero. La propuesta de Techidó y Undurraga es bastante simple, es correr el desarrollo portuario, se puede hacer, es una propuesta seria, y liberar el frente portuario que se encuentra ligado a la zona de conservación histórica, como lo han hecho un montón de ciudades en el mundo, Barcelona, Vancouver, Nueva York, Bilbao, en fin. Todos los puertos en algún minuto dejan obsoleta a la ciudad que los vio nacer. Ese es un problema del desarrollo industrial de los puertos. Y en Europa y Estados Unidos todo esto se ha resuelto modificando el puerto, sacándolo de la ciudad, liberando el borde costero. Aquí esto no es nada nuevo. ¿Ya? La Avenida Argentina, que es este eje del barrio cívico. Aquí tenemos el barrio legislativo del país, el barrio legislativo de Chile. Nosotros, ¿qué es lo que propusimos? Arborizar la Avenida Argentina e integrarla a los jardines del Congreso. Ya dije que los problemas ambientales expulsan la clase media, pero las mejores ambientales la traen los árboles. Los árboles son, esto está estudiado, los árboles suben la plusvalía, atraen clase media. Es evidente que hay que pensar entonces en este tipo de medidas. No digo que este proyecto, hay un montón de proyectos sobre la Avenida Argentina, pero hay que mejorar la Avenida Argentina. Ese es el punto. Las soluciones de transporte, Metropolítica propusimos soterrar el tren, pero a su vez reemplazar algunas soluciones por monorrieles, tranvías, etcétera, que te permitan tener transporte de calidad urbana, algo que a los ingenieros de transporte les cuesta entender. La gente en Transantiago tiene evasión porque oferta mala calidad, y por eso el metro está sobrecargado, porque oferta buena calidad. Eso no está en ningún modelo de transporte, pero es el acceso a la calidad lo que está influyendo en el transporte. La mala calidad del transporte hace que la gente se cambie al auto apenas pueda. Así como las viviendas servio, apenas la gente puede, se cambia a una vivienda mejor, el transporte público es equivalente al servio. Apenas se puede, la gente se cambia. Hay que tener transporte público de buena calidad si se quiere mejorar la distribución del crecimiento en Gran Valparaíso. Y por supuesto, estas son ideas ultra mostradas, hacer que el Estado suba a los barrios a través de centros de equipamiento. Este es el programa Favela Barrio, multicentro con espacio público, con presencia policial, con presencia del Ministerio de Salud, con biblioteca, en fin. Si se hace allá, yo no entiendo por qué no lo podemos hacer acá. Yo les quiero decir que nosotros, ya que Tomás anda en Medellín, fíjate que los colombianos tienen un 40% de su población bajo la línea de pobreza. Nosotros tenemos el 15, el 14%. Medellín tiene 2 millones de habitantes. Entre Viña y Valparaíso son 600.000. O sea, además tenemos un PIB per cápita que es casi el doble. Y no entiendo por qué no lo podemos hacer. Por último, la última parte de mi exposición, la complejidad del liderazgo urbano. ¿Cómo se hace esto? Y siendo Metropolítica y preocupados de la política, no podemos dejar de abordar este tema. Por supuesto que hacer todos los cambios que acabo de mostrar requiere de transformaciones urbanas, y ahí aparece el rol ciudadano. Hoy en día, la ciudadanía tiene inquietud frente a la masificación de los centros y áreas tradicionales. La gente más antigua dice, no, el centro ya no es el mismo. Pero la ciudad se masificó, este es un desafío, no se puede volver atrás. El fenómeno de la densificación va en ruta de colisión con el patrimonio urbano. Eso es obvio porque la densificación se concentra en los barrios que ya están urbanizados, en los barrios que están bien conectados, que son los barrios antiguos. Por tanto, es evidente que hay un conflicto que regular entre la densificación y el patrimonio urbano. Está claro que en el Almendral este va a ser uno de los aspectos clave. Inquietud frente al recambio social de los barrios. A la gente en Valparaíso le molesta lo que se llama la gentrificación. Pero resulta que Sabatini dice que los chilenos, a través de la gentrificación, hemos encontrado la oportunidad de convivencia. Porque como la clase vulnerable, o parte de la clase vulnerable, ha pasado a ser clase media y se ha incorporado a nuevos barrios, eso genera oportunidad de convivencia. Y lo que uno tiene que hacer es responder con el espacio público para poder consolidar la integración. Pero igual la gente tiene inquietud frente al recambio social de los barrios.
Y conflictos de percepción entre la propiedad privada y pública. A las personas les cuesta ver dónde empieza lo público y dónde empieza lo privado. Y generalmente, frente a los conflictos urbanos, se responde con la privatización del espacio público. Por ejemplo, el cierre de pasaje, el cierre de calle, la apropiación de los estacionamientos, en fin. Además, esta modernización capitalista que ha tenido Chile está en crisis. ¿Por qué? Porque ha generado expectativas y el Estado no tiene la velocidad para enfrentar estas expectativas. ¿Y qué es lo que pasa? Hay nuevas demandas sociales que son diversas, o sea, hay muchas demandas sociales que son atomizadas y además son contradictorias. Pongo un solo ejemplo, el conflicto en Santiago entre peatones y ciclistas. Son imposibles de satisfacer simultáneamente en la ciudad. Uno tiene que tomar opciones. Las autoridades, los alcaldes, intentan decir que sí a todo. Y eso hace que la solución se vaya cada vez desplazando, pero a la vez cada vez es más difícil intervenir. Grupos de vecinos a veces intentan controlar agendas públicas confundiendo intereses propios con el bien común. Yo me pregunto, si nosotros en el Gran Valparaíso, en el Gran Santiago, el Gran Santiago el año pasado se modificaron 17 planes reguladores, los cuales todos fueron a la baja. Todos bajaron, 17 planes reguladores que bajaron sus guarismos. ¿Dónde va a vivir la nueva clase media? ¿Qué me compro yo con 2.500 UF en Santiago, que esté bien conectado, que sea seguro, que tenga acceso a parque? ¿Qué me compro? Nada. Y sin embargo los planes reguladores están contrayendo su capacidad de concentrar viviendas de clase media. Entonces, evidentemente que hay una confusión de los vecinos entre los intereses propios y el bien común. Chile tiene un problema respecto a la vivienda de clase media hoy en día. Y con la reforma, muchas de ellas se van a encarecer mucho más. El alcalde de Nueva York está enfrentando el problema y quiere tirar 70.000 viviendas en un periodo súper corto de tiempo. Porque en Nueva York o tú eres muy rico o eres muy pobre. Pero si eres de clase media no puedes vivir en Nueva York. Tienes que irte a Dallas, en fin, a un montón de otros lugares. Entonces, el problema del encarecimiento de la vivienda de clase media es un problema urbano que Chile tiene ahora y hay que enfrentarlo. Y evidentemente los planes reguladores ahí sí tienen mucho que decir, pero también la infraestructura. Porque como hay poca infraestructura, la demanda se concentra en pocos barrios. Y la solución urbana implica incomodar. Hay que expropiar, hay que abrir calles, hay que aumentar densidad en algunos lugares y todo eso es incomodar. ¿Cómo se hace esto? Frente al NIMBY, no en mi patio trasero. Esto es la atomización de la política urbana, esto es neoliberalismo puro y duro. Cuando yo creo que los problemas urbanos se concentran en mi metro cuadrado. Esto es lo que hay que saber enfrentar, esto es lo que nadie sabe cómo enfrentar. Este es el problema que tienen los alcaldes de la A a la Z. Son pocos los alcaldes que, por ejemplo, se atreven a expropiar, se atreven a sacar una toma o se atreven a sacar a los ambulantes. Eso es, muchas gracias.